Ya sabe la dinámica, se presenta brevemente, responde la pregunta del papelito. De la suerte, ¿verdad? A la suerte. A la suerte. Shkari, bueno, gente, Kawinach, Ishkova, we, Kashnani, Winaki, Ishpetenuk, Apo, Ketre, Pajotor, Chiapas, Cha, Ketre, Petenuk, Jerez, Pajotor, San Marcos, Kelash, la Jugnoch, Matios, Ishkova, we, Shehebelit, Jamor, Recana, Oja, we, Nubiniani, Rolando Gabriel Pichilla. Mi nombre es, en castellano es Rolando Gabriel Pichilla, pero más me identifico con Pichilla, porque tiene más significado en la cultura maya, que es pájaro de agua. Y creo que mucho de lo que hago está ligado a ese pájaro que también anuncia, dicen la muerte en los libros, dice pájaro de mal agüero, diría yo que está mal escrito, ¿verdad? Porque es un pájaro anunciador, ¿verdad? Solo que uno tiene que prever lo que viene. Y cómo prever, pues ya el doctor Luis ya dijo mucho de eso, ¿verdad? Entonces soy Rolando Gabriel, pues ojalá que lo que yo hago coincida con la pregunta que esté aquí. Perfecto. Rimaduyata Rijojón Samaj, quedan las letras que no da una actividad diferente. Rinibi hachiri rinre chi Riduya pere riatzibang, duk asoh anaoh, duk asoh aguanima, duk asoh pe janila chinaoh pa nojibar. Que aporta las letras realmente, pues es el desarrollo del conocimiento, pero el conocimiento sí debe tener espíritu, ¿verdad? Debe tener, porque si no es aquello que decía mi finada mamá, dicho a la... Utilizaba, mezclaba la expresión, dicho a la letra, Lari decía, cuando uno ya empezaba como que a leer, ¿verdad? O sea, hablan las letras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues diría yo que las letras, las palabras realmente aportan a la vida, pero diría yo, aportan si está en el contexto de la población quien escucha, porque si está ajeno, seguramente casi como que queda igual uno. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien del público, alguna pregunta para el maestro, por favor? Sí. Maestro, disculpe, ha sido muy difícil para nosotros en Guatemala darle la apertura a los escritores en su lengua natal. Incluso hay compañeros escritores y poetas que hasta ahora están empezando a escribir para niños en el lenguaje, y son libros infantiles muy hermosos con los dos idiomas. ¿Alguno de sus libros está traducido o cómo hace usted para que tanto su lengua como el castellano sean equiparados al nivel de la letra? Que esa fortaleza que usted dice que tenemos con las letras también sea equiparable en los dos idiomas. Es muy tentador realmente hablar de equiparación en cuanto un sistema deja por un lado, digamos, la lengua materna de los pueblos originarios. Y a propósito, las palabras en idioma cachiquel están mezcladas entre el español ahorita acá. Pero por otro lado, a propósito, yo puse en otra mesita en mis escritos, porque así estamos, ¿verdad? Como que estamos, pero no estamos, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido complejo esa parte, que hasta diría yo que la cooperación ha contribuido de cierta manera, ha dado aporte, pero se diluye, digamos, en la sociedad, porque lo que queda, y de verdad, realmente es duro hablar de eso, porque... ¿por qué lo puse yo a un lado, los escritos? Porque está invisibilizado aún, digamos, en la sociedad. Guatemala es un país multiétnico, multicultural, se oye bonito, como es inclusivo, diríamos, pero ya en la práctica no sucede eso, ¿verdad? No sucede. Entonces, y yo lo iba a poner allá en el piso, porque cuánto discurso no hay acá, cuánto lenguaje poético hay acá, pero nosotros estamos en la lectoescritura.
del idioma cachiquel, de los 22 idiomas maya, xinca. Estamos en la lectoescritura, entonces ¿cuánto hace falta para llegar? Va. Entonces yo saco este monolingüe cachiquel, decía alguien en las redes sociales, no entiendo por qué no puedo comprender 3 líneas de este libro en cachiquel, si tengo vocabulario, si he recibido clase de cachiquel, si ahora me inscribí en la universidad en un programa bilingüe y aún así no puedo leer. O sea que hace falta mucho por decir, entrarle. Entonces, diríamos, por ejemplo, este libro está hecho para monolingües cachiqueles, quienes dicen, yo hablo el cachiquel, pero no sé leer. Vaya, aquí está tu libro, pues, porque sí sabes hablar, pero leer no. Entonces, como que hace falta, pero es que es difícil con todas las glotales. Ya ponemos peros como tal, pues, ¿verdad? Entonces, ya los padres de familia ya están interesados. Dicen, ya nos motivaste, está bien, pero ¿con qué materiales si no tenemos nada en la casa? Porque los materiales del ministerio llegan a las escuelas. Entonces, en la casa, ¿qué tenemos para las sociedades que estoy escribiendo yo ahora, verdad? Dije yo, creo que los niños, los grandes, ponemos tantos peros, los niños no. Yo estaba escribiendo en la computadora cuando mi niño tenía como 9 años. Papá, ahí debe llevar glotal, me decía. Ya sabía el niño que tenía que llevar glotal X palabra. O sea, la traba está en la mente del mayor y no del niño. Muchísimas gracias. Me gustaría despedirse leyendo algo de su autoría o bien decirle al público por qué deberían de leerlo. Yo creo que por lo primero, porque leer... voy a partir en 2. La propuesta, mi marca es Maitzig. Palabra maravillosa, palabra encantadora. Porque cuando uno escucha la tradición oral, de verdad uno queda maravillado. Yo decía en una ocasión, creo que la leyenda del sombrerón de La Llorona, mejor que descansen, porque ya son demasiado clásicos, ¿verdad? Tantas historias que hay en la sociedad. Es que La Llorona tiene visa, anda en todo el mundo. Tiene visa, y está bien. Quiero partir en dos, quiero partir en dos porque la propuesta de Maitzig es palabra y música. Entonces, quiero del público que me diga una página para no decir que ya lo tengo bien señalado acá. 5. Wo-o en cachiquel. Wo-o. Híjole, de 3 en adelante porque 5 está entre el prólogo y toda esa cuestión. Como el día, 22. Rusetikrik aslen. Oretok oroh rusherikaj. Kerichu harik aslen. Oretok saksohri rushekaj. Kerichu harik aslen. Oretok usrub onirikaj. Kerichu harik aslen. Nimukeja chukarikaj. Kerichu harik aslen. Ore ni papori sus chuchrikaj. Kerichu harik aslen. Llego a la mitad porque sí está larguito. Lo que digo yo acá es de que a veces el cielo se muestra despejado. También así es la vida. No tiene traducción. Voy a intentar hacer la traducción. A veces está de color blanco el cielo. También así es la vida. A veces está de color el cielo como en la tarde de ayer. También así es la vida. A veces se detiene la nube en el cielo cuando no hay aire. También así es la vida. Y así sigue para abajo el escrito. Muchas gracias.